Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho, en un programa que diríamos tal vez el final de toda esta secuencia que ha significado la consulta popular y que estamos a escasos 4 días precisamente del cierre de la campaña y a 6 días del proceso electoral como tal. Para este programa, precisamente hemos invitado a una persona con una trayectoria en la administración pública y también en la vida política. Ha desempeñado funciones como en sus inicios como ayudante de cátedra en la Universidad Técnica. Ha sido vocal, o fue vocal del Consejo Universitario de la Universidad Técnica. Ocupó las funciones de asesor técnico del Programa Nacional del Café, director ejecutivo del Programa Nacional de Café en su existencia. Fue representante oficial del Ecuador en la Organización Internacional del Café con sede en Londres. Fue gobernador de Manabí. Ha desempeñado las funciones de gerente propietario de Manavita de Exportaciones, Manecpo, gerente propietario de la fábrica de hielo de Portoviejo, gerente propietario de Avícola Simón Bustamante Vera. Ha sido diputado provincial en reiteradas ocasiones, periodo 1984-1986, 1990-1992, 1992-1996, 1996-1998, 98-2002 y 2002-2006. Y durante ese periodo también fue presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Manavitas, hoy ya no existe, presidente de la Comisión Legislativa Económica, Agraria e Industrial y presidente de la Comisión Legislativa Tributaria, Fiscal y Presupuestaria. Actualmente dedicado a su vida, en este caso como empresario privado. Y pues para nosotros es un placer y agradecerle también públicamente la deferencia para asistir en este programa al ingeniero Simón Bustamante Vera. Y nos acompañará también, como siempre, nuestro compañero profesor de la carrera de Derecho, el doctor Alberto Vélez. Le damos la bienvenida, Alberto, para luego también con nuestro invitado, el ingeniero Simón Bustamante Vera. Señor doctor, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, estimados televidentes. Place a la academia tener este tipo de encuentros que permiten una mayor comprensión de este proceso en el que usted, ciudadano, va a participar y en el que es importante que tenga plena conciencia de su voto. Un honor además compartir con un hombre que ha sido legislador durante 18 años de su vida y que por lo tanto tiene la prosapia, el talento y la capacidad de ilustrarnos en este ámbito en el que se necesitan reflexiones. Gracias, Alberto. Simón, bienvenido y muchas gracias nuevamente. Gracias, Marcelo y Alberto, por la invitación a este programa. Realmente que decidí por primera vez participar. Digo por primera vez desde el año 2007 en adelante. No había aceptado participar en programas en ningún medio de comunicación. Pero hoy, cuando nos encontramos en poco tiempo, en pocos días más, frente a un acontecimiento de interés público nacional como es el llamado a consulta popular para que el pueblo, el soberano, el mandante, se pronuncie a través de su voto, respondiendo sí o no a cada una de las 7 preguntas que le han sido presentadas, y considerando de que son de trascendental importancia para la vida política, social y económica del país, que tendrá una afectación positiva o negativa, dependiendo de sus resultados y dependiendo de la correcta aplicación de sus resultados. Por fin he accedido a aceptar la gentil invitación de parte de ustedes a este programa que sé que es un programa de altura, de gran prestigio, y estoy enteramente a las órdenes para atender sus inquietudes. Muchísimas gracias, Simón. Pues, durante tu trayectoria política, en muchísimas oportunidades has tenido, diríamos, esta situación de atravesar como ciudadano y como político el tema de una consulta popular. Parecería que esta consulta que estamos a pocos días de realizar, es decir, el día 4, se jugaría el futuro del país. Y cada oportunidad que hay estas consultas aparentemente se las hace ver así al ciudadano. Es prácticamente decir como que es el momento histórico. Y todos han sido momentos históricos. Hoy nos encontramos aparentemente en una lucha fraternal
entre dos personas que han convivido dentro de una misma organización política y que hoy varias de esas preguntas, sobre todo tres, tienen mucho que ver con la característica fundamental con que se aprobó la Constitución del año 2008. ¿Es aquello cierto? ¿Nos jugamos la vida en esta consulta popular? ¿Es una revancha entre amigos o es realmente el pueblo que tiene que tomar una decisión fundamental en estas 7 preguntas realizadas, avaladas ya por el Consejo Nacional Electoral? La Constitución aprobada en el 2008, la misma que fue elaborada por la Asamblea Constituyente que funcionó en Montecristi y que luego ese texto redactado por esa Asamblea Constituyente fue sometida a consideración a través de un referéndum realizado en el 2008 y que fue aprobado por la ciudadanía, por el pueblo ecuatoriano, convocado a través de una consulta popular a ese referéndum. Sin duda alguna es una constitución innovadora que ha privilegiado mucho la aplicación de derechos de las personas, derechos de participación, etc. Hasta el derecho de naturaleza. Sí, pero posteriormente pasan los años y pues resulta que el gobierno de entonces, usando la nueva Constitución, se reelige varias veces. Primero fue elegido con la norma constitucional anterior. De 1998. Así es. Con la nueva Constitución se reelige 2 veces. Pero ya cuando decurre el segundo periodo, pareciera ser que los planes, los proyectos políticos ya no solamente de Alianza País, sino del propio gobierno y del propio economista Rafael Correa, eran buscar perennizarse en el poder. Y entonces, esa Constitución que fue aprobada a través de un referéndum, resulta reformada a través de un proceso de enmiendas constitucionales que generaron un grave cuestionamiento en el país. Primero por el procedimiento, porque se decía de que las enmiendas aprobadas en el año 2015 debieron ser sometidas precisamente a un proceso de consulta popular, que no fue así. Se argumenta de que el gobierno que tanto se ha ufanado de ganar elecciones consecutivamente ya tenía o acusaba un deterioro, un desgaste político y que por esa razón evadió la consulta popular y se fueron por el camino de enmiendas constitucionales que generaron mucha controversia. Aprovechando la mayoría. Pero enmiendas constitucionales orientadas fundamentalmente a cambiar el esquema de elección en el país. Entonces ya no se hablaba de aquello que fue original, la elección y la reelección por una sola vez, consecutivo no, sino que ya se produjo una reforma constitucional tendiente a que la reelección sea indefinida. Eso significa, y significaba para el país, perennizar en el poder, no solamente el economista Correa, sino de un proyecto político que a todas luces ya entonces resultaba bastante desgastado. Hoy, cuando se dan estos cambios, cuando las circunstancias políticas y económicas hicieron que Rafael Correa no se candidatizara, usando otros argumentos como pretextos para no presentar su candidatura. Hoy se sabe, por lo menos se dice, y con mucho conocimiento de causa, de que si Correa se lanzaba a una reelección en este último periodo, con seguridad podría perder las elecciones. Esas serían las razones políticas entonces por las que se propuso la existencia de una candidatura distinta. Y no así es. Enmiendas. Así es. Pero bueno, producida la elección, producido el resultado que se ha dado, como desde el principio pareciera ser que se obligaron a aceptar determinadas condiciones hacia la candidatura que hoy es el presidente de la República. Una vez que se ganan las elecciones, el presidente Moreno toma el mando y comienza entonces a romper esquemas. Comienza a romper esquemas y comienza a presentar un estilo diferente, empezando por haber declarado enfáticamente a que las demás funciones del Estado mantengan una línea de independencia.
y que cada función con sus autoridades respectivas apliquen la Constitución y la ley como debe de ser, sin ningún temor. Y eso hace que se produzca el destape de un pozo putrefacto, inimaginable, rechazable y repudiable de corrupción jamás antes vista en la historia republicana. Ingeniero, permítame, y en ese mismo tenor, esta elección, la llamo así, aunque sabemos una consulta popular, se está eligiendo un resultado, es en alguna medida una medición de fuerzas, valga la redundancia, y Correa ya se la ha jugado, ya está actuando, está participando, está promoviendo el no. ¿Será acaso que, como parece ser, y si los resultados continúan como están, el sí gana, Correa habrá clavado su tumba política? ¿Será que por fin desterramos ese nefasto rastro del correísmo para siempre y Correa, por un poco de vergüenza, se exilia ya definitivamente en Bélgica o en cualquier otro país y terminamos con esa historia oscura? Bueno, vergüenza es lo que menos tiene. Pero sin duda alguna, los resultados de la primera fugaz visita y luego de la segunda visita un poco más prolongada de la intervención de él en la campaña electoral. De manera directa. Así es, frontalmente, creo que ponen en evidencia la pérdida del miedo y del temor de la ciudadanía en general, y eso hace que hoy con mayor libertad la gente exprese su sentimiento y su opinión. Y en el caso específico del economista Rafael Correa, creo que todos conocemos que el repudio y el rechazo ha sido generalizado y cada vez se acentúa más fuertemente. De tal manera de que el resultado en la consulta popular pareciera ser que va a ganar el sí en las 7 preguntas de manera muy clara y muy contundente. Posiblemente el resultado del no lo va a capitalizar Rafael Correa, pero en todo caso va a quedar muy debilitado, sumamente debilitado. ¿Qué viene después de la consulta popular? Eso es importante. Claro, muy importante. Por ejemplo, el cese de funciones de los actuales vocales del Consejo de Participación Ciudadana, nombrando a un nuevo Consejo de Participación Ciudadana transitorio con otras personas que van a tener la capacidad constitucional por decisión del soberano mandante, que es el pueblo, que está por encima de todo. Al otorgarle esa capacidad a este nuevo Consejo de Participación Ciudadana de hacer una evaluación en los siguientes 6 meses de la actuación de todas aquellas autoridades que son de nombramiento del Consejo de Participación Ciudadana y que pueden ser removidos incluso, que probablemente así va a ocurrir, entonces va a abrir la posibilidad de que se realice una verdadera fiscalización pública, ya no por parte de la Asamblea Nacional, que hoy pues está totalmente castrada, pero sí de las nuevas autoridades de los organismos de control, sí de la Fiscalía, sí de la Contraloría, y entonces podrá develarse mucho más rápidamente, mucho más ágilmente, el grado de corrupción, repito, inimaginable, impensable, en todos los sectores del país, en todos los sectores de gobierno que han ocurrido en esta última década, que ya no es la década ganada, es la década robada a las presentes y futuras generaciones del país. Simón, en el otro segmento profundizaremos precisamente sobre las 3 preguntas básicas y algo ya lo has adelantado. Pero para mantener el hilo de este primer segmento, es importante también un poco analizar realmente el antecedente de lo que fue la candidatura de Lenín Moreno. Él habló, diríamos, ahora de esa independencia de funciones del Estado una vez que asumió el poder. Pero todo el Ecuador criticó, cuestionó la presencia de su binomio, que al final de cuentas ocurrió lo que hoy ya es algo, diríamos, con sentencia, ya tiene ribetes de carácter jurídico, ha sido sentenciado a 6 años. ¿Cómo pudo haber aceptado Lenín Moreno su binomio a sabiendas
antes precisamente de la campaña, de que este hombre tenía muchas situaciones, diríamos, de carácter oscuro, que hoy la justicia lo ha descubierto y está guardando prisión. Entonces, esas consideraciones de carácter político a las que te referías tú, respecto de las razones por las que Correa no quiso ser nuevamente candidato y puso precisamente en la reforma este tipo de exclusiones después de un periodo, ¿cuáles serían, para tu criterio, las razones por las que aceptó Moreno tener al binomio de Glass? Bueno, fue una imposición de Rafael Correa y del movimiento Alianza País, que es el movimiento al cual está afiliado el presidente de la República y que auspiciaba la candidatura de él. Fue, como quien dice, una condición insalvable. ¿No tuvo independencia él en la toma de decisiones? No la tuvo, como ninguna otra autoridad tuvo esa independencia en el gobierno de Correa. De tal manera de que los hechos demuestran de que a Lenín Moreno pues no le quedó otro camino que aceptar esa imposición de la candidatura a la vicepresidencia de la República de Jorge Glass. Pero ya sabiendo como hoy se ha develado y se ha revelado de una manera impúdica, cínica, sin ninguna vergüenza. Por ejemplo, del hermano de Ricardo Patiño, me refiero a Raúl Patiño, que fue legislador, fue asambleísta por Alianza País, y que hoy día sin ningún empacho, sin ninguna vergüenza, en un recorrido que hace promocionando el sí en la consulta popular, le dice al país que ellos estaban conscientes, que los asambleístas de Alianza País estaban conscientes, estaban informados del grado de corrupción, de robo, de saqueo y de asalto a los fondos públicos de autoridades del gobierno, pero que les habían prohibido fiscalizar. Eran cómplices. Exactamente. Entonces, eso demuestra el nivel de corrupción, de complicidad y el entramado que se hizo utilizando precisamente la nueva constitución aprobada en el 2008, en donde se perdió la independencia de las funciones y de los poderes del Estado, se perdió el contrapeso político existente en la historia republicana del país, se perdió la facultad fiscalizadora de la Asamblea o de la función legislativa, castraron la posibilidad de que la Asamblea pueda tomar iniciativas reales y efectivas, y ahí tenemos un resultado. 10 años, casi 11 años, sin ninguna labor de fiscalización, lo cual permitió acentuar tremendamente los niveles de corrupción en todos los niveles de autoridades e institucionales en el gobierno en estos últimos 10 años. Perfecto, nos vamos a unos anuncios institucionales y seguiremos nuevamente en este programa Hablamos de Derecho. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de
orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este segundo segmento con nuestro invitado, el ingeniero Simón Bustamante Vega. Simón, entrando ya al tema específico de la consulta, las impugnaciones a este proceso provienen precisamente de quienes fueron parte de lo que significa este movimiento Alianza País, es decir, el propio expresidente y un grupo de diputados, asambleístas y varios funcionarios, incluso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos sostienen de que existe inconstitucionalidad y así lo han hecho ver ante la Organización de Estados Americanos, un organismo, digamos, de todos los estados, a la cual Ecuador está adscrito y a la que el propio Rafael Correa sostenía que no servía absolutamente para nada. Y el tema es el hecho de que la Corte Constitucional no emitió el dictamen dentro de los 20 días que establece precisamente, en este caso, la Constitución y obviamente hay argumentos válidos de que existiendo mora, el presidente de la República podría enviar directamente al Consejo Nacional Electoral las preguntas. Entonces, respecto de esa inconstitucionalidad, quisiera saber tu criterio para pasar a ver luego el contenido de las tres preguntas fundamentales que tienen de connotación política y social. Lo que ayer fue muy bueno para los correístas, hoy resulta muy malo. ¿Por qué? Recordemos un hecho. Correa, cuando fue presidente de la República, convocó a una consulta popular en la Concordia para que el pueblo se pronuncie hacia qué provincia deseaba ser anexado. Envió la consulta a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no se pronunció después de muchos días. Eso hizo que Rafael Correa, aplicando la ley de control constitucional, simple y llanamente envíe la consulta y solicite al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular en la Concordia. Ese procedimiento fue usado por Correa y nadie dijo nada. Los correístas dijeron que estaba muy bien, que la ley se había aplicado correctamente. Con ese antecedente me voy a referir a 2 o 3 hechos muy puntuales. El artículo 147 de la Constitución, numeral 14, establece que dentro de las atribuciones y deberes del presidente de la República está la de convocar a consulta popular. Eso es incuestionable. Segundo, el artículo 441 de la propia Constitución establece que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución se realizará, establece varios mecanismos, pero en el numeral 1 dice, mediante referéndum solicitado por el presidente de la República. De tal manera de que la consulta y el referéndum está dentro de las atribuciones constitucionales del presidente de la República. ¿Qué más? Dice que para la aprobación de la consulta popular, y esto es importante apuntarlo ahora, se requiere la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Y aprobada así la reforma, dentro de los siguientes 7 días, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. En el caso del referéndum, está claro que los textos que constan en los anexos, en las 5 primeras preguntas que son de referéndum, pasan de manera directa a ser publicados en el registro oficial, no van a la Asamblea. ¿Qué más? Dice el artículo 443, y aquí viene la controversia. La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos corresponde en cada caso. Ahora, los correístas se cogen de esta norma constitucional y dicen que como la Corte Constitucional no se pronunció respecto de esta convocatoria a consulta popular, es inconstitucional. ¿Cómo es que ayer utilizaron el recurso? Claro. Ahí viene entonces lo contradictorio de su posición y lo débil de su posición. Pero finalmente, la norma constitucional, para ser aplicada, se desarrolla a través de leyes. Así es. Y entonces, para este caso específico,
existe la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en su artículo 105, en su último inciso, dice: si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referéndum, dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Es decir, que la propia ley establece el camino y le da un término para que se pronuncie. Si no se pronuncia dentro de ese término, se entendió entonces que el dictamen es favorable. Eso es lo que aplicó el presidente de la República, que anteriormente lo aplicó Correa para el tema de la consulta de la Constitución. Ingeniero, usted ha establecido la plena legalidad de esta consulta y estamos de acuerdo. Más que legalidad, juridicidad. Así es, Por juridicidad. lo cual entendemos lo constitucional y lo legal. Totalmente de acuerdo, señor doctor. Y usted es el maestro en esa línea. No, ese es Mire. el programa Hablamos Derecho. Hablamos derecho. Una de las preguntas más importantes, por no decir la más importante, es aquella que tiene que ver con el hecho de interrumpir pues, esta capacidad que tenía el mandatario de seguirse reeligiendo per secula seculorum. Ahora, hay quienes dicen que esta pregunta fue hecha simplemente con dedicatoria para Rafael Correa Delgado, pero ¿será que va más allá y que obedece más bien a este sentido de que el poder sostenido corrompe? Y ya tenemos un claro ejemplo en estos 10 años de desgobierno que acabamos de sufrir. Bueno, lo que ha ocurrido con estos 10 años de gobierno, que recién empieza a descubrirse, Claro. pero que recién empieza, pero de una manera explosiva. Hay pus en todo Ya lado. tenemos un vicepresidente de la República preso, exministro de Estado presos, También preso. funcionarios públicos prófugos, otros funcionarios, exfuncionarios investigación. públicos presos. Hay una Glosas serie por todo lado. hay una serie de juicios iniciados, glosas por todos lados, denuncias en el IES, en hospitales, en carreteras, en el tema petrolero que recién comienza, denuncias de sobornos en la adjudicación de contratos de proyectos estratégicos por parte de esta compañía multinacional Odebrecht. Es decir, por donde quiera que usted pone el dedo y aplasta, salta pus. Ahí hay un ejemplo de lo que ha pasado en Así estos es. 10 años. De tal manera de que la perennización en el poder, para muchos casos, termina en un verdadero sistema de corrupción que corroe los cimientos institucionales de un Estado y de un país, que daña la mentalidad incluso del ciudadano común y corriente, que percibe que las autoridades están saqueando los fondos públicos mientras el pueblo no tiene empleo, no tiene trabajo. Cuando hay la demostración impúdica de funcionarios públicos que antes de ser funcionarios la gente conocía cómo vivía. 3, 5 años más tarde resulta que son los nuevos millonarios y los nuevos potentados económicos en el país. Todo eso hace que de manera definitiva en la consulta popular sea de necesidad imperiosa, impostergable, el hecho de que se establezca un dictamen mandatorio, obligatorio por parte del pueblo, de que la reelección, sí, por supuesto, por una sola vez, inmediata o no, pero por una sola vez, que fue el espíritu de la Constitución aprobada en el año 2008. Simón, la Constitución no debe escribirse sobre piedra y eso es algo que pues, es un principio loable, puesto que las sociedades, la cultura, su mentalidad va cambiando. La Constitución de 1979, cuando volvimos al Estado democrático, luego la dictadura, y la Constitución de 1998 señalaban siempre la posibilidad de que el presidente pueda reelegirse, pueda postularse, pero después de un periodo. Así es. Tuvimos presidentes con crítica, con cuestionamiento, pero cumplieron ese papel. El ejemplo de León Febres Cordero, el ejemplo de Borja, el ejemplo de Durán Ballén. Muchos de aquellos, en el caso de Borja, se postuló después de haber cumplido su periodo. Pero viene esta novelería de plantear la reelección o la postulación
dentro, o sea, continua, seguida. ¿No sería acaso importante que el Ecuador de una vez por todas pueda lograr establecer una norma que no tenga más enmiendas ni tampoco reformas dentro de ese marco constitucional y dejar definido que las autoridades puedan hacer una vez su periodo y luego poder ser nuevamente candidatos, pero pasando un periodo, para evitar todo este tipo de argumentaciones que tanto daño hacen, en primer lugar a la democracia, en segundo lugar hacer gastar recursos en una consulta popular, solo por opiniones o por aprovecharse de coyunturas legislativas, en este caso, como la tuvo Correa, con una mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente y luego en la Asamblea Nacional. Perdurar en el tiempo, sin duda alguna, es la norma constitucional. Se supone de que tiene más larga vida que las leyes comunes, que las leyes ordinarias, sean orgánicas o no. Porque las leyes son sujetas de reformas en la función legislativa. Hoy, por obra y gracia de la nueva Constitución del 2008, ya la función legislativa perdió parcialmente esa iniciativa, porque ahora se requiere de un trámite especial para una reforma constitucional. Pero precisamente por eso, las reformas constitucionales que se plantean ahora a través de esta consulta popular seguramente van a perdurar más en el tiempo. De tal manera de que pensar en una reelección por una sola vez, consecutiva o no, pero por una sola vez, pareciera ser que sí es saludable. Y respondo también una inquietud de Alberto. No es con dedicatoria para Rafael Correa. Hay otras autoridades seccionales en el país, prefectos, alcaldes, que acogiéndose a la nueva Constitución han sido reelegidos ya por 2 periodos consecutivos. Y con la anterior Constitución, algunos de ellos tienen 3 y 4 periodos, al unirse las dos constituciones en el tiempo. Pero que hoy día esas autoridades definitivamente ya no pueden ir más a la reelección, al menos a esas dignidades. Y eso parece saludable. ¿Quiénes resultan afectados? Voy a dar 3 o 4 ejemplos. El alcalde de Guayaquil, Nebot, que hoy tiene una credibilidad del 90%. Incluso su credibilidad está por encima de la del presidente de la República, Lenín Moreno. Pero a pesar de eso, Nebot está trabajando en la consulta popular a favor del sí. ¿Será que será candidato a la presidencia? Bueno, él puede ser candidato a la presidencia, porque la norma constitucional no se lo impide y creo que tiene todas las características y condiciones para eso. Creo que el país vería con gran simpatía una posible candidatura de Nebot en ese sentido. Pero habrá que esperar a ver qué sucede. El prefecto de Manabí ya tiene 16 años en el ejercicio de la prefectura. El prefecto de Pichincha, el prefecto del Guayas. Entonces, son muchas las autoridades de elección popular que, por obra y gracia de la consulta, ya no van a poder ser candidatos. 47 exactamente. Así es, a esas mismas dignidades. Pero eso no les impide que sean candidatos a otras dignidades. Claro. Si hicieron una buena gestión, el pueblo los podría reelegir, o no, mejor dicho, no reelegirlos, sino elegirlos para una nueva dignidad. Ahora, creo que es importante meditar en este momento, después de todos los análisis inteligentes y profundos que usted ha hecho, en la importancia de que el pueblo se manifieste, que, por ejemplo, la academia, como lo estamos haciendo nosotros, publicite esta cuestión. Hay algo que a mí me preocupa muchísimo. La gente no conoce, por ejemplo, los anexos de las preguntas. Las preguntas están allí, sí se han difundido, están por todas partes. ¿Cuál debería ser este momento la visión del Ejecutivo para publicitar el concepto de las preguntas en su sentido general, en su sentido universal, y que la gente no se quede un poco con ese sabor de que no conocía completo el andamiaje? Bueno, yo sí creo, ahí Alberto, permítame disentir un poco con su opinión. Yo sí creo que hay, a pesar de lo corto del tiempo, sí se ha desarrollado una intensa campaña por parte del gobierno y por parte de los más de 35, casi 40 organizaciones políticas, movimientos sociales inscritas para promover el sí, que vienen trabajando intensamente. Pero a pesar de ello, es verdad que el pueblo no siempre se informa adecuadamente. Y menos aún cuando se producen anexos a las preguntas que tienen una redacción bastante larga y que incluso en esos anexos ya se plantean los textos de reformas constitucionales
o legales al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Servicio Público, al Código de la Democracia, etcétera, etcétera, de acuerdo al contenido de la pregunta. Eso siempre va a suceder, Alberto. Fatalmente es parte, yo creo que de la cultura, y sobre todo porque adicionalmente el país vive una situación económica tan complicada, tan difícil, que hoy día el problema fundamental para la gente, además de estar abiertamente en contra de la corrupción que se ha revelado, es la falta de empleo, la falta de circulante, la economía deprimida que vive el país y que hace que la gente todos los días esté pensando en qué hacer para reunir el dinero suficiente para comprar al menos 1 o 2 comidas diarias para su familia. Entonces, eso no le da tiempo a la gente de prestarle atención al contenido, de los anexos, que de suyo también, pues para que sean adecuadamente entendidos, se necesita tener, pues obviamente, la ilustración que tienen ustedes, distinguidísimos jurisconsultos. Ustedes son la gente preparada profesionalmente para eso. Aquí estamos precisamente en este programa para tratar un poco de colaborar también en esta discusión. Nos vamos a otros anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata para seguir analizando el tema del Consejo de Participación Ciudadana y también la muerte política de todos aquellos funcionarios que hayan cometido delitos por corrupción. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos con este tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Simón, tratando de lograr la mayor respuestas posibles a nuestras inquietudes en este programa Hablamos Derecho. Ya mencionábamos en la primera parte de este programa el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos quedan muchas incógnitas. La gente se pregunta, ¿le vamos a dar un cheque en blanco al presidente Moreno para que escoja 7 ternas? Que la Asamblea escogerá, pues indudablemente a los 7 primeros serán los miembros del Consejo de Participación y escogerán ellos a quienes deben relevarse en sus funciones o harán nuevos concursos. Esos 7 funcionarios, decían los hoy que se han identificado con Correa, que es darle la oportunidad a que Moreno pueda desestabilizar el país, perder la institucionalidad, porque serán personas seguramente allegadas a él, a su equipo de gente. Pues, ¿qué le queda al Ecuador frente a estas posibilidades? ¿Va a ganar la consulta popular? ¿Tendremos ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo le podemos pedir al presidente Moreno que escoja personas que tengan valía, que tengan méritos? ¿Y cómo nos vamos a solucionar el problema de que cuando se elijan por votación popular a esos 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tengan el respaldo y el aval, no puedan ser candidatizados
por los partidos políticos. Bueno, empecemos para ordenar esto. La expresión y la decisión del pueblo a través del voto en esta consulta popular, en los temas de referéndum, esta es una de las preguntas de referéndum, son de cumplimiento obligatorio. Pasan directamente a registro oficial, de tal manera de que no va a haber ningún manoseo en la Asamblea Nacional por parte de ningún bloque legislativo. Ok, primero. Segundo, la consulta establece límites en el tiempo. Dice claramente de que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana definitivo tendrán que ser elegidos por votación popular en las próximas elecciones de las autoridades seccionales, prefectos, alcaldes, etcétera, elecciones que deberán darse en febrero del 2019. Ahí hay un límite. Se puede decir, pero es que la ley establece que es un año antes. Sí, pero es que aquí, por eso empecé diciendo, aquí hay un mandato del pueblo. Y el pronunciamiento del pueblo está por encima de cualquier ley, por encima incluso de la norma constitucional. Entonces, lo que el pueblo ordena se tiene que cumplir. Y le dice al presidente de la República... Ahí surge, Simón, la primera gran incógnita. El Consejo Nacional Electoral dirá, no existen las condiciones para elegir a estos 7 representantes o miembros del Consejo de Participación Ciudadana porque acaban recién de organizarse, están en estos temas, estos concursos, y comenzará el gran dilema. Y lo dejamos escrito exactamente a 6 días antes de las elecciones. Bueno, si eso es el tema, si eso fuera el tema de los miembros de los vocales del Consejo Nacional Electoral, pues el Consejo de Participación Ciudadana, que tendrá que ser designado con el carácter de transitorio, tiene la facultad de removerlos y nombrar a nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral que estén dispuestos a instrumentar estos cambios. Primera cosa. Segunda cosa, dice la consulta de que el presidente de la República tiene un tiempo límite, tiene un plazo para enviar un proyecto de ley que reforme el Código de la Democracia y que establezca el mecanismo para que sean elegidos los vocales de la Comisión de Participación Ciudadana definitivos. ¿Qué más? Dice que no pueden ser afiliados a ningún partido político, no pueden tener militancia ni relación con ningún partido o movimiento político. Ni ser promocionados. Sí, en los últimos 5 años ni ser promocionados. Entonces ahí es que tiene que ver cómo se va a hacer la reforma y cuáles serán los requisitos y condiciones en las que tendrán que participar esos ciudadanos que se inscribirán como candidatos. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que se posesionará inmediatamente que se proclamen los resultados, porque proclamados los resultados cesan en sus funciones los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y serán reemplazados por una nueva Comisión de Participación Ciudadana que sus miembros tienen que ser elegidos de 7 ternas que el presidente de la República tiene que enviar para que sean designados por la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional no se pronuncia en un plazo de 20 días a partir de la fecha en que se reciban las ternas, quedará elegido el primero de la terna. Así lo dice la consulta popular. De tal manera que la Asamblea también tiene un plazo inexorable. Yo ahí no veo mayores problemas. Ya estarían los 7 Así es. escogidos. Okay. Ahora vamos, ¿son gente que representan a Moreno o realmente la sociedad debe exigirle a Moreno que quienes encabecen esas ternas o los 21 integrantes sean realmente personas que tengan un palmarés de credibilidad, de honestidad, de honorabilidad, de servicio? Es que aquí se juega la credibilidad del presidente Moreno. Aquí se juega la credibilidad del presidente Moreno. Cierto es que la consulta le está dando la facultad y la responsabilidad al presidente de presentar las ternas, consecuentemente de elaborarlas. Pero se entiende que el presidente de la República tiene que tener la sensibilidad necesaria y sintonizarse adecuadamente con lo que hoy es un clamor ciudadano a efecto de que quienes integran esas ternas que el presidente envíe respondan precisamente a un sentimiento de la opinión pública, de la ciudadanía ecuatoriana, de que sean ciudadanos probos, independientes,
gente que sea conocida en su vida pública, privada, como gente recta, gente honesta, gente capacitada, gente preparada, gente que tenga credibilidad, gente que no responda al interés de un partido o de un movimiento político, o que responda al interés del propio gobierno del presidente de la República. Tiene que ser gente independiente. Ingeniero, pero el Consejo de Participación Ciudadana siempre correrá el riesgo de ir por este sesgo político. ¿Cree usted que sea necesaria realmente la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana, habida cuenta de lo nefasto de su gestión durante estos años? Esta novísima función del Estado en su momento, que contrariaba los tres poderes básicos de Montesquieu, no ha aportado absolutamente nada. ¿Será que acaso el presidente se quedó tibio cuando realmente lo que debió haber hecho es acabar con este Consejo de Participación Ciudadana, buscar nuevos mecanismos de elección? Estoy de acuerdo con usted. Y se la pongo más fácil todavía. ¿No está de acuerdo en que sea más bien la Asamblea el que designe a los funcionarios, dando la oportunidad precisamente que los representantes del pueblo, que son los asambleístas, escogidos por el pueblo, con ese poder que reciben de ellos, escojan a los funcionarios para que existan realmente los pesos y contrapesos que se requieren en una vida democrática? Permíteme entonces desarrollar la idea. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha señalado, Alberto. Sí, debemos regresar a la división de poderes en la estructuración del Estado. Poderes independientes. Totalmente, claro. Pero es que en esta Constitución, inventada por Correa y sus acólitos, que usa el modelo de Venezuela, y ahí tenemos el resultado conmovedor que vive el pueblo venezolano hoy día. En esta nueva Constitución se aprobó dándole o creando esta Comisión de Participación Ciudadana como un poder que se convirtió en el bisturí para castrar a la función legislativa. Porque ahora resulta de que esos vocales que fueron elegidos disque por concursos, que ya sabemos que todo fue amañado, que fueron concursos falsos, y que todos respondieron, y todos respondieron definitivamente al pensamiento y a las órdenes de Correa y del gobierno. Esta Comisión de Participación Ciudadana absorbió facultades que eran inherentes a la función legislativa. ¿A quiénes representan estos 7 ciudadanos? A nadie. Dicen que de los diferentes sectores de la sociedad, movimientos sociales. Señores, todo eso fue falso. Todo eso fue simplemente un parapeto para designar a personas totalmente obedientes y sumisas al gobierno, para elegir a las autoridades de control con las nefastas consecuencias. Mira el caso de Polis, con calificaciones del 100% en el concurso. Pero aquí hay que tomar en cuenta un detalle. Para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que es parte de la función de transparencia y control social, ahí sí creo que se necesita inevitablemente que se convoque a través de consulta popular a una asamblea constituyente. Me parece que ese debió ser el camino. Posiblemente la situación y la circunstancia política del país y económica también, y económica no era la mejor para que se convocara una asamblea constituyente. Tampoco fue parte de las propuestas que hizo Moreno. No, nunca ni siquiera la consulta popular fue parte de la propuesta de gobierno, del plan de gobierno de Moreno, durante su campaña como candidato a la presidencia. Pero yo sí creo, Alberto y Marcelo, que en el corto o mediano plazo al país no le va a quedar otra alternativa que convocar a una nueva asamblea constituyente, porque esta nueva constitución tiene muchas cosas que deben ser cambiadas. Hay muchas cosas que recoger, sobre todo en materia de aplicación de derechos. Sin duda alguna es muy avanzada, pero en muchos otros aspectos políticos, institucionales, organización del Estado como tal, definitivamente tiene que ser reformada. Nos vamos a unos anuncios institucionales para volver nuevamente en el cuarto y último segmento en este programa Hablamos de Derecho. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de
orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este cuarto y último segmento con nuestro invitado, el ingeniero Simón Bustamante Vera, en el programa Hablamos de Derecho. Simón, en el segmento que concluyó mencionabas el tema de que debería estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana ser personas absolutamente independientes. Esa fiebre de la gente que busca ser independiente para no estar en los partidos políticos. A contrario sensum, el Código Orgánico de la Democracia señala de que debe existir un instituto de la democracia que brinde capacitación a las juventudes para que puedan también participar en la vida política. Los partidos políticos forman también núcleos de juventudes, y me refiero a su partido, por decirle sin cuña, pero hablaban de la cantera de las 6, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si nosotros, y sobre todo encuestas que señalan que el 80% de la juventud no quiere saber de política, no quiere ser parte de una organización política. ¿Cómo hacer entonces que venga el relevo generacional de los políticos si estamos fundamentando, por un lado, organismos, funciones digamos, organizaciones que incentivan a que la gente no pertenezca a un partido político, que sean independientes? Esta contradicción, ¿cómo la podemos lograr en beneficio de los jóvenes y sobre todo en este programa que requiere una respuesta de esta naturaleza, porque la Universidad de San Gregorio, pues, enseña y tiene aquí a su cantera de jóvenes? Los hechos ocurridos en los últimos años han acentuado, sin duda alguna, un rechazo en general de la juventud hacia la actividad política. Porque se los ha convencido de que la política es corrupta y eso genera una reacción negativa de parte de los jóvenes de manera general hacia la política. Y pierden el interés. Y eso es muy malo. Muy malo, ¿por qué? Porque tiene que entenderse que un Estado se organiza, o los Estados en el mundo se organizan alrededor del ejercicio político. Y que el no participar evita, impide que mucha gente joven, brillante, capaz, competente, no actúe y sea parte activa de la solución y de propuestas de solución en muchos campos, en la actividad social, económica, política, científica, tecnológica, etcétera, en el desarrollo de los estados, para procurar el bienestar común. ¿Qué hacer? Prestigiar la política. Hay que sentar precedentes. La gente joven, sobre todo, tiene que darse cuenta que efectivamente hay un cambio de actitud en el país. Creo que esta consulta popular cumple en gran medida ese papel.
sí genera contradicciones, Marcelo. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se pone, por ejemplo, como condición, de que los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean casi que apolíticos. Realmente eso es un contrasentido natural de la persona, porque el ser humano es un ser político esencialmente, porque tiene capacidad es inteligente, tiene capacidad de razonar, tiene capacidad de pensar. Se va convirtiendo como en calculadores a los jóvenes, es decir, ¿yo para qué me arriesgo a afiliarme, a ser parte de este partido? Porque yo me prefiero estar independiente. Y si analizamos un poquito más el tema, vemos que también se atenta contra derechos establecidos en la propia Constitución, pues. Porque uno de los derechos de los ciudadanos es, por ejemplo, el derecho de afiliarse o desafiliarse libremente a partidos y movimientos políticos. El derecho de asociación de las personas. Entonces, cuando se le dice a estos funcionarios que tienen que ser apolíticos y no afiliados, de alguna manera se está coartando un derecho que está establecido en la Constitución. Ingeniero, permítame, se nos va acabando el programa y es importante que aquí en la Universidad Con Corazón, en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y por supuesto en este que es un programa de la carrera de Derecho, conversemos sobre esto que se ha dado en llamar muerte civil, aunque no lo sea, sino más bien una suspensión de las capacidades civiles frente a actos de corrupción. ¿Qué opinión le merece? Esta pregunta está bien planteada, ¿en qué medida impacta e influencia y es necesario que la pasemos con nuestro sí en las elecciones? Mire, de manera general la intención es sumamente positiva. Es muy positiva y sobre todo contribuye a sentar un precedente. No quiero entrar en la parte de redacción puntual del anexo para no generar confusiones, porque pueden haber ahí, digamos, controversias. Pero de manera general, la intención de la pregunta y el resultado de una aplicación de una sanción eficaz que siente un precedente para cortar la corrupción me parece definitivamente positiva. Es decir, el establecer que los funcionarios públicos de manera general, en cualquier nivel de administración pública, que sea acusado y se compruebe que efectivamente ha cometido un delito de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, etc. Todos aquellos delitos que están señalados en la consulta popular, sean sancionados, sean detenidos, se les aplique una sanción entre 10 y 15 años de cárcel, que queden inhabilitados de por vida para ser funcionarios públicos, llámese de nombramiento directo o de elección popular, y que finalmente tengan que responder incluso con sus bienes frente, digamos, al mal causado respecto del mal uso de los fondos públicos, creo que definitivamente es positivo para sentar un precedente y para que al menos genere temor, algún temor en los funcionarios públicos y se cuiden para que administren correctamente los dineros del Estado que son del pueblo ecuatoriano. ¿Simón Bustamante votará? Sí, 7 veces sí, por todas las cosas que hemos señalado. Y aprovecho este programa, y fue una de las razones por las que acepté venir, Marcelo, para decirle a la ciudadanía manabita que vote 7 veces sí, porque esto va a generar un cambio positivo de manera inmediata a favor de los ecuatorianos. Perfecto. Muchísimas gracias, Simón Bustamante Vera, por habernos aceptado en este programa, por esa deferencia, pues después de casi 10 años de la vida política, venir a un programa. Y este es un programa eminentemente académico que fortalece precisamente el conocimiento no solo de los estudiantes de la universidad, sino también de la comunidad que ve este programa desde hace año y medio que lo vamos a hacer. Así que agradecido, Simón, por tu presencia. Alberto. Solamente quiero terminar diciendo lo que escuché de la sabiduría popular, que en vez de muerte civil, para los corruptos debería haber muerte física. Muchísimas gracias, nos veremos la próxima semana.